Buenas tardes, días, noches, depende a qué hora nos estén viendo. Estamos en otra sesión de Podcast Católico. Tenemos un tema que pues consideramos interesante e importante considerar, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar sobre una profesión o algunas ideas sobre la profesión del periodismo, ¿no? Tenemos aquí invitados a dos jóvenes, que aunque jóvenes ya tienen algo de experiencia en los medios de comunicación. Tenemos a Rigo Gutiérrez y tenemos a Gerardo Moreno, ¿no? Que han trabajado pues en prensa escrita, radio, televisión, internet, ¿no? Espacial, todo lo que se deja, ¿no? Varias Bien. plataformas. Entonces, el objetivo, aunque pues obviamente ustedes saben, este es un podcast católico y pues los temas son todos se centran alrededor de nuestra religión. Y pues en este caso hemos invitado a dos periodistas que son católicos y que nos van a platicar o les voy a preguntar la experiencia de ser católico y ser periodista, ¿no? Porque pues hay afortunadamente, gracias a Dios, hay todas las profesiones, pues hay católicos, ¿no? Y abogados católicos y doctores católicos, etcétera, etcétera. Pero escogimos a los periodistas en particular porque ellos están allá afuera en el mundo. Fuera, o sea, su radio de acción, su campo de trabajo no es el hospital, no es el juzgado, es toda la sociedad, porque ellos pues tienen que estar ahí para pues reportar, ¿no? Todo lo que sucede. Y pues el mundo todos sabemos que es uno de los enemigos del alma y está coludido, ¿no? Por todos los enemigos de la iglesia. Dice la cita bíblica, pues estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque aquí tenemos que hacer nuestra labor de salvación y aquí están todos los peligros para condenarnos también, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, muchachos. Muchas gracias por haber venido. La primera pregunta es, pues, si nos platican un poquito de su experiencia como periodistas en general. Si el ser católicos los frena, no los frena. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿En qué empezar? Bueno, gracias Memo por la invitación. Gracias a todos los que están viendo este programa. Pues yo empecé reporteando, ¿qué será? 17 años, 16, 17 años. Reporteaba en una revista juvenil al principio. Ya después me fui metiendo a los diferentes medios de comunicación, digamos, más abiertos, más generales. He trabajado en prensa escrita, he trabajado en radio, he hecho también trabajos para televisión. Y como decías, pues son diferentes plataformas, ¿no? Y en general, todas las plataformas, o aunque uses cualquiera de las plataformas, la materia prima en todo es una y es la verdad. Son los hechos. Los hechos y la verdad, ¿no? Ajá. Casual. Sí. Entonces, el oficio del periodista o el oficio del reportero, al final de cuentas es lo mismo, es reportear, es estar en los lugares donde ocurren los sucesos, es tratar de llevar a la sociedad, a la comunidad, lo que va pasando o lo que ocurre en ese momento, el hecho en sí, y tratar de plasmarlo lo más apegado a la verdad de cómo ocurrieron, ¿no? Uh-huh. Para esto pues, nos valemos de diferentes fuentes de información, el platicar con las personas, el analizar las situaciones muchas veces también, recurrir a otro tipo de fuentes también como documentales. Documentales me refiero a papeles, a lo escrito, pues. Uh-huh. Y es eso, transformar o tratar de tomar todo lo que vemos en el mundo, como ahorita lo decías, y llevárselo a la sociedad, a la gente. Entonces, nosotros somos, al final, el conducto que lleva lo que ocurrió de un hecho a lo que la gente al final va a escuchar, ¿no? Uh-huh. Y digamos que esa es la responsabilidad o la tarea que tiene el que ejerce el oficio del periodismo, de llevar lo más apegado, les decía, lo más apegado a
los hechos, a Sí. la verdad, esa información. Y pues de ahí que no podemos o no es un oficio en el cual no se debe prestar a mentir para empezar, ¿no? Que ya sería una de las cuestiones, a lo mejor ahí más adelante Con lo que te tienes topas, tus dudas, ¿no? Pero sí, o sea, trabajamos con la verdad, pues. Al final de cuentas, el periodista, el reportero, trabaja con la verdad, con los hechos. Y esa es una responsabilidad muy, muy importante que la misma sociedad te va dando. Es decir, ya después gana cierta credibilidad que le llaman. Es decir, el personaje, tú dices, o instintivamente muchos decimos, yo sigo a fulanito de tal porque, pues, le creo lo que me dice. Entonces ya uno va ganando como que con esa experiencia o con esas pruebas que uno presenta en sus trabajos, cierta credibilidad, ¿no? Del quehacer del periodista, del reportero. Okay. Entonces, con la verdad de por medio, pues, como católico, se supone que si tú pregonas la verdad y tu chamba es reportar la verdad, no debería haber broncas, ¿no? Pero no sé si te pase algo. No, pues, primero que nada, muchas gracias, Memo, por la invitación. Siempre es interesante platicar de ciertos temas, sobre todo desde este punto de vista que muchas veces no se ve de esta combinación de la profesión con la fe, ¿no? Ajá. Yo no empecé tan joven como Rigo, yo empecé a los 21, 22 años. Uf, y viejo, ¿no? tengo ahorita ya 11 años de experiencia y sí, ya me ha tocado trabajar en prensa escrita, en periódicos de diario, en un semanario en el que estoy trabajando ahorita todavía, radio, televisión y pues también plataformas de internet, ¿no? Y todos los medios, como bien dice Rigo, aunque son diferentes formas de redactar, siempre es la misma base, que son los hechos que están ocurriendo en la sociedad, tratar de plasmárselos a la sociedad para que pueda procesar esa información y ya ellos tomen sus decisiones. Ya, pues, si no, para no repetir lo mismo que dijo Rigo, en cuanto ya a la cuestión de ser católico, pues sí es como que cuando se lo platicas quizá a colegas o a otras personas, sí como que te ven un poco raro, ¿no? Como que no entienden que alguien pueda decir tan abiertamente, yo soy católico, pero no solo soy católico de dientes para afuera, sino que profeso la religión, voy a misa los domingos, trato de cumplir los 10 mandamientos. Entonces son esos tipos de cuestiones como que uno cree que no puede estar empatado, pero pues la realidad es que sí. Y ciertamente estos valores católicos que tenemos, pues uno intenta no reproducirlos en su vida profesional, tratando, como dice Rigo, primeramente no faltar a la verdad, no faltar a la realidad, y pues eso plasmarlo también en tu trabajo periodístico, que creo que a final de cuentas la gente lo valora porque ve que es real y es auténtico, ¿no? Excelente. ¿Se sienten raro estar del otro lado, que le estén preguntando? Un poquito. Bueno, entonces, en una situación ideal, en un mundo ideal, pues el trabajo del reportero debería ser arduo, pero sencillo. Pues sucede algo, ustedes lo reportan, dan la opinión, pero pues sabemos que el mundo está corrupto, ¿no? Sabemos que hay mentiras, sabemos que hay corrupción, sabemos que hay maldad pura, vilmente, o sea, por intereses políticos, por intereses sensuales, por muchas cosas. Pues. El mundo es el reino del príncipe de las tinieblas, ¿no? Así nos enseña el catecismo. Algunas experiencias a las que se han enfrentado, aunque dices tú, hasta aquí puedo llegar porque no puedo corromperme más. Digo, para pecados, pues tristemente todos somos pecadores, ¿no? No hay ningún santo que ande en la calle ahí haciendo su trabajo. Pues. Pero hay líneas que de plano, alguien que como tú dices, profeso la fe y no soy perfecto, pero como no hago lo mínimo que tengo que hacer, hay líneas que no se pueden cruzar. Pues algunas cosas que ustedes hayan visto, que se hayan sentido, que dices tú, de plano aquí, si no. Es que el hecho de ejercer esta profesión, te topas, como bien dices, con todo, ¿no? Y es un reflejo, uno lo puede ver, es más, si quieren ustedes hagan el ejercicio mental del último noticiero que vieron o que escucharon y recuerden más o menos las notas que estuvieron escuchando en ese noticiero. Se van a dar cuenta que
muy buena parte de estas notas tienen que ver con violencia, por ejemplo. Tiene que ver con corrupción, tiene que ver con abusos o excesos, ya sea de gente poderosa o no sé, pues de ese tipo. Y esos son, eso es por lo general, digo, es lo que nosotros nos encontramos en cualquier periódico o en cualquier noticiero. Son este tipo de historias, ¿no? Son este tipo de historias que como bien dices, pues es el reflejo de de la sociedad en este tiempo, ¿no? Porque igual uno se puede ir a revisar un noticiero de hace 30 o 40 o 50 años y se va a dar cuenta de que las realidades o la realidad a la que se enfrentaban otras sociedades eran otro tipo de acontecimientos, otro tipo de sucesos. Y hoy, no sé, pues cada momento tiene sus formas de analizarse y de interpretar. En este momento quizá, así a bote pronto, te pudiera decir que la violencia o la violencia exagerada o exacerbada, no sé cómo lo pudiera decir, una violencia muy extrema. Sí. Estamos viendo un tiempo de una violencia muy extrema a tal grado que en un día, por ejemplo, en Cajeme se pueden registrar, ¿qué te gustan? 10 muertes. Sí. 10 muertes, no muertes de alguien que perdió la vida, ¿no? Asesinatos. Sino son asesinatos, son ejecuciones, son ajustes de cuentas, no sé. Este tipo de violencia tan extrema, como bien dices, no la habíamos vivido. Más ustedes también, de nuevo, hagan ustedes este ejercicio. Y 20 años atrás, por ejemplo, recuerden si veían en los noticieros o si escuchaban de este tipo de ejecuciones donde encontraban a descuartizados en la vía pública o así. Es el reflejo de la sociedad que estamos viviendo. Es la maldad que hay ahí afuera. Y como periodista, como reportero, pues tienes que relatar esa realidad y pues a veces tienes que ser, quizá quitarte tus sentimientos adentro y tener que hacer la nota. Y si hubo una balacera donde pues, lamentablemente falleció un niño, por ejemplo, como daño colateral, pues tienes que reportar ese hecho, aunque realmente por dentro quizá estés destruido queriendo hacer la nota lo más objetiva posible. Y como bien dice Rigo, pues un reflejo de la sociedad que estamos viviendo. Y pues esa realidad es la que tienes que plasmar y este es su trabajo y tienes que hacerlo. Me imagino que ahí entra mucho su fe porque dices tú, si no creyera lo que creo, o me pierdo en ese mundo o no tendría el estómago para hacerlo. No sé, a veces la gente piensa que eres muy valiente si tú agarras un arma, eres muy valiente, pero valiente es el que se sobrepone a esas cosas tristes. Me imagino que experiencias, o sea, que les pasen así tristes y pues que, bueno, es mi pregunta, no sé si su fe les ayuda de alguna manera a sacar adelante ante tanta cosa fea. Yo creo que, y esta es una confesión, ¿no? Te vuelves insensible. Puedes llegar y esto es algo que todos los que cubren, por ejemplo, la nota policíaca, puedes llegar a cubrir un ejecutado que está ahí tirado en una banqueta, en un charco de sangre. Y nada más preguntas ahí con tus fuentes, los que tú ya sabes. Bueno, los que el reportero sabe. No me refiero a ti en lo particular. Sí. Sino que, bueno, o sea, vas, recoges ese testimonio y escuchas por el radio de otra ejecución en donde hay no uno, sino tres muertos, por decir algo. Y sales corriendo y dices, esta nota, esta sí va de portada. O esta sí va esta de 3 muertos sí va a tener el primer lugar en menciones del noticiero. Entonces, tú estás viendo, o sea, estás en el hecho, estás viendo a una persona que pues estaba viva, ¿no?
y como si fuera moneda de cambio, así, vas y buscas otra. Pero, o sea, no es una cuestión, como te digo, o sea, pierdes cierta sensibilidad muchas veces. No es que tú quieras ser así. O sea, obviamente nadie quiere. Es el oficio te va haciendo hacia allá. Personalmente me ha tocado casos que incluso ya raya en ser muy insensible, pues por ejemplo que hay un accidente o un hecho igual de una agresión armada y por lo menos aquí en Hermosillo la clave para una persona muerta es el 30. Uh-huh. Y dices, pues si no hay 30, la neta no hay nota, mejor no lo cubrimos. Entonces, eso mismo de tener que generar notas que al mismo tiempo se tengan que publicar y valorar que es más noticia uh-huh. que otra cosa, pues te orilla a pensar de esa forma. Muchas veces en el ejercicio diario, sin ni siquiera reflexionarlo luego, uh-huh. ¿no? Y esa es la parte, como bien dice Rigo, que es como lo que te envuelve pues, esta profesión, sobre todo, como bien lo remarca Rigo, para los que cubren la fuente policíaca, ¿no? Entonces, la clave es separar tus creencias de tu oficio, no porque vayas a portarte mal, sino porque mezclarlos no podrías sobrellevarlo, o al revés. Es que no sé si sea separarlo, porque no puedes separar, o sea, bueno, no sé, no... siento yo que no se podría separar, o sea, por lo menos en alguien que profese la religión católica no habría razón o motivo para separar, pues. Sí, lo que sí es que no estás consciente, tal vez. Y si dejas de tener esa empatía, pues te terminas convirtiendo en este ser insensible, sí. ¿no? Que es lo que no se debería hacer, porque al final de cuentas, con tu trabajo también buscas, pues, de que la sociedad se dé cuenta de esta realidad que estamos viviendo, pues, para que se tomen acciones para que se cambie, ¿no? Entonces, sí tener o por lo menos tener una fe válida, una fe fuerte, pues te puede ayudar a sobrepasar estos tragos amargos que a veces no me tocó, por ejemplo, cubrir lo que es el incendio de la guardería a veces, pero conozco colegas que sí, es un impacto tan grande que si no hubiera algún respaldo espiritual, digamos, no te entiendes por qué pasan ese tipo de tragedias, ¿no? Que es una de las incógnitas de muchos católicos, ¿no? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas malas? Uh-huh. Ya cuando uno estudia, cuando pregunta al sacerdote, cuando lee, porque no lo quieres creer o quieres saber por qué, bueno, la iglesia te da respuestas, ¿no? Que pues no vamos a andar en el tema porque no es de lo que estamos hablando, pero tema de otro podcast, ¿no? Siempre pero sí es un muy buen punto el que comenta Gerardo, porque de alguna manera la fe que uno tiene ayuda como una especie de ancla, porque por más que quieras no te puedes separar de tu parte espiritual, pues. Sí. Yo creo que esa es una de las conclusiones milenarias, ¿no? Que pues el hombre o el ser se compone de cuerpo y alma o espíritu, ¿no? Espíritu y cuerpo. Y de alguna u otra forma buscas o tiendes a encontrarle respuestas o explicaciones metafísicas, si se puede decir, pues sí. a los sucesos que ocurren y que tú no alcanzas a comprender. Pues. Ahí es donde si tienes fe, si eres creyente, pues recurres a esta otra parte. Pues, o sea, hasta aquí llega mi límite como persona, como humano, para comprender tal cosa, y pues lo demás pues hay que dejárselo a Dios, ¿no? Qué duro, ¿no? Qué duro, porque imagino que, o sea, no es como que llegas a las 9, cuelgas tu traje católico, trabajas y a las 5 que sales. No, suponiendo que tuvieran horario 9 a 5, ¿no? Que ustedes no tienen ese horario. No hay horario. No hay horario. En el horario de burócrata no puedes colgar tu traje católico. Entonces, pues, qué buena reflexión sacamos de esto. O sea, qué bueno que entendemos eso, que la fe te sostiene. Y es una constante para todas las profesiones y todas las personas. Pues todos tenemos esos momentos de querer rebelarnos, de querer enojarnos por lo que no entendemos. Y siempre tenemos que tener la humildad de buscar las respuestas. Pues Dios es infinitamente sabio. Entonces no puede haber cosas que no tengan respuesta. Las únicas que sabemos que no vamos a entender son los misterios y ya están codificados en el credo. Todo lo demás sí tiene respuesta. Entonces, hay que buscarla, pero hay que querer buscarla, ¿no?
Así es, como dice el dicho, para el que quiera entender, tengo todas las respuestas. Para el que no quiera entender, no tengo ninguna. Sí. Y por ejemplo, en otros aspectos, porque hablamos pues de los más tristes, ¿no? Que es la violencia, la muerte, los niños dañados, pues que sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no? Que el que le haga daño a los niños, pues que se amarre una piedra de molino y se aviente mejor, porque eso lo decían este domingo pasado, ¿no? En otros temas, escabrosos también, como la política, como el dinero, pues lo que se mueve en el mundo, ahí, ¿cuál es su experiencia igual? Pues como católicos y ante lo que se han enfrentado, sobre todo en la política. Pues el dinero y el poder van de la mano, ¿verdad? Muchas veces van de la mano. O los que aspiran a tener poder o tienen dinero o quieren más poder por dinero o viceversa. Y las combinaciones. Y todas las combinaciones de maldad que puedan darse alrededor de esto. El hecho es de que como reporteros tenemos también la obligación de denunciar excesos, de denunciar actos de corrupción. Uh-huh. Y lo digo así como tal, tenemos la obligación porque es de la cosa pública. Sobre todo cuando se trata de situaciones de gobierno, por decir algo, gente que ejerce el poder público. Aunque también cabría aquí personajes que tienen poder de otros ámbitos, como poder económico, como poder incluso también religioso. Les llaman, son los grupos de poder, ¿no? Los grupos de poder que mueven ciertas regiones o ciertos países, ¿no? O sea, nos referimos a poder con que tienen la capacidad de hacer que personas hagan cosas. Así es. Que se vayan para un lado o para otro. Que bien puede ser, exacto, puede ser un poder político, puede ser un poder social, puede ser un poder, cualquier tipo de poder. Y cuando uno como reportero, como periodista, ve que algo no anda bien, o que alguien te denuncia a ti, oye, tal persona está haciendo tal machincuepa o está cayendo en un acto de corrupción, uno tiene la obligación de investigarlo y de hacerlo público. O sea, no nada más investigarlo y te quedas con él y ya, pues, se lo cuento aquí entre dos personas. ¿Sí? No, claro que no. No, tenemos esa obligación, o por lo menos en lo personal, sí me siento con esa obligación a hacerlo público por el hecho de que afecta a otras personas. Okay. O sea, un acto de corrupción, por decir algo, por poner un ejemplo, un acto de corrupción de un gobernante afecta a las finanzas de un gobierno. Uh-huh. Esto afecta al buen desempeño de un gobierno. Que un gobierno que no tiene un buen desempeño pues es mediocre y no rinde frutos a sus gobernados, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa cadena uno se da cuenta que pues, tienes la obligación de exponerlo. Así la ficha de dominó. Así es. Sí, el dinero, dice la... Sí, es la máxima, ¿no? Sí, el dinero, ¿no? Sí, el dinero. Si quieres saber en dónde está el hilo, pues ahí que te lleva a los responsables, pues sigue el dinero. Sí, tampoco hay que ser muy idealistas o muy ingenuos, ¿no? Estando ahí tan cerca sobre todo el periodista que tiene el contacto directo con la gente de poder, pues realmente es muy fácil corromperte, ¿no? Sobre todo que compren ciertas voluntades. No me ha pasado a mí todavía. Todavía. No han llegado al precio, pero ya ando cerca. No es cierto. Entonces es eso, pues creer que todos los periodistas tienen la misma visión del ideal de decir la verdad, pues no es cierto, y está tan claro como ver todos los días las mañaneras o ver todos los días los reportajes que salen en otros medios. Y sí es muy fácil, la verdad, muy fácil corromper o poner entredicho tu integridad periodística. Pero el ideal o lo que uno aspira, y sobre todo te lo enseñan desde la universidad, el tener esta ética profesional de cuando hay un exceso o algo que se debe publicarse, pase lo que pase. Por el bien o común. Incluso en ciertos casos que ha habido colegas a nivel nacional que pues hasta ponen en riesgo su vida por lo que están publicando.
pero es una obligación pues decir esa realidad, como bien dice Rigo, porque afecta a más personas. Ok, sí, dice octavo mandamiento, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Hay que decir la verdad. Bueno, si sabes la verdad y eres omiso, ahí también estás cometiendo pues una falta, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, al menos en esta cuestión del dinero del poder, pues, gracias a Dios no es algo que te ponga siempre, fuera de esos actos que te quieran corromper algo, no te enfrente directamente a confrontar tu fe, ¿no? Es más que nada saber ser prudente y cuándo estirar, cuándo apretar. Sentido común. Un poco de sentido común. La moral, ¿no? Ver si algo, si esto no está bien para mí, que yo veo que no está bien, pues no hay que hacerlo simplemente. Y ya es decisión, ¿no?, de cada persona el cómo actúa y pues tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos, ¿no? Sí, ahorita dijiste algo bien interesante, dices tú, ante otros colegas, dices yo soy católico y te ven como un bicho raro, ¿no? Porque para empezar, pues sabemos que el catolicismo ahorita no es popular o es el enemigo público número uno, si lo quieren ver así, ¿no? Sabemos que hay muchísima gente que se proclama católica, pero que realmente no profesa, ¿no? La bautizaron ahí y por la pereza o por lo que tú quieras de no buscar otra cosa o no buscar su propia fe, ahí se quedaron. Con el título, pero sin nada de lo que significa pues México somos un país muy católico, tenemos un alto porcentaje de católicos, sí, por lo menos que se dicen católicos, ¿no? Sí, esa es la cuestión, se dicen, no, yo soy católico. Ok, ¿cuánta fue la última vez que fuiste a misa? ¿Este domingo? No. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Cuando me casé. No, pues, cuando me hice la primera comunión. No, pues entonces tienes la fe quizá ahí arraigada, pero pues te falta profesarla, ¿no? Sí, y otra vez no hablamos desde la tribuna como santones, ¿no? Porque eso claro, nos critican mucho, ¿no? Uno habla desde un pobre pecador que trata todos los días de hacerlo bien. Pero es que la moral católica es una moral universal. Ah, eso sí. En la cual cabe cualquiera, pues bueno, en el sentido positivo, pues de las acciones morales o de la correcta conducta ideal, como ahorita decía Gerardo, ¿no? Porque pues uno se mantiene en un ideal, pues los ideales son para eso, para mantenerlos como una brújula, una guía a dónde puedes aspirar. Sí, y uno no aspira a ser un santurrón ahí que está tratando de convertir a todo el que se encuentra o decirle a todos dónde está mal. Porque pues, a mí personalmente me dicen, ¿cómo vas a misa, qué hipócrita, y aquí estás en un bar el sábado o el viernes en la noche? Pues sí, pero en esta acción dicen, ¿por qué tomas cerveza? Porque me gusta. Porque es lícito tomar cerveza, nomás es no emborracharse. En este acto no ofendo a Dios, digo. Pero si ciertamente te pones en una ocasión de que te pasaste de copas, puedes hacer cosas que quizá no harías bueno y sano, ¿no? Entonces ahí está el riesgo y ahí donde muchos te atacan de que, hey, dices que eres católico, vas a misa los domingos, te confiesas, pero pues haces cosas malas, digo, pues sí, porque todavía no soy santo, aspiro a ser santo en algún día. Porque güey, porque si me arrepiento, quizá toma lejos ahorita que antes, pero así pues ahí vamos. La vida espiritual se entrena, pues entrenamiento, hay que siempre estar preparándose una, otra vez. No puedes dejarlo un ratito y luego volver, no siempre hay que estar. Entonces, en ese entrenamiento hay recaídas, hay errores, etc. Ahora, pues ya hablamos un poquito de los puntos de vista del periodista, ¿no? Ahora hablamos del patrón. Uno trabaja para los medios y los medios para quién trabajan. Pues es que sí, para quién trabajan, ¿no? Bueno, aquí terminó no es cierto. Muchas gracias por la invitación. No, mira, es también un poco de sentido común. Son empresas, todos los medios de comunicación son empresas. Una empresa lo que busca como fin primero inmediato, pues es el tener una ganancia económica. Entre otras cosas, ¿no? O sea, también el establecer un ambiente laboral en el cual puedan trabajar bastantes personas que beneficien a sus familias, no sé, pues. El caso es que todos los medios son empresa y buscan de alguna manera sobrevivir en un mundo que es muy competido. El mundo de los medios de comunicación son muy competidos
Incluso ahorita, si se dan cuenta, a manera así como de autocrítica a los medios, ahorita hay mucho movimiento de medios aquí a nivel estatal, precisamente por un cambio de gobierno. Ujú. Un cambio de gobierno Ujú. que va muy ajustado, a veces, muy ajustado a los cambios de gobiernos que se dan. Por eso también en los medios de comunicación local, ahí se dan estas cosas. Y todos son empresa, todos los medios son empresa y responden a un jefe, que es lo que decías, ¿no? La pregunta, responden a un jefe. ¿Cuáles son los intereses de ese jefe o de esa sociedad o de los socios de esa empresa? Pues ya cada medio tendrá definido sus líneas o sus prioridades. Y esto, aunque no lo quieran, impacta en su redacción o impacta Ujú. en su línea editorial que le llaman, ¿no? De tal forma que pudiera darse el caso que un medio de comunicación a lo mejor y tiene cierta relación con un grupo empresarial al cual, de acuerdo a los lineamientos de la empresa, hay una orden en la cual dice no vamos a publicar nada ni a favor ni en contra de cierto grupo empresarial. Por ejemplo. Pues, es nada más un ejemplo, ¿no? Sí. Como bien puede ser, eso puede ser también contra o una línea editorial marcada a favor o en contra o neutral a un gobierno. O incluso como ocurre en unas regiones de aquí de nuestro país, que tiene que ver la línea editorial de acuerdo a lo que marca los grupos del narcotráfico. Ujú. Que no es nuevo, no sabemos qué pasa. Entonces, Pasa. respondiendo a lo que comentabas, pues, ¿a quién obedecen? Pues a los que mandan, ¿no? A los jefes. Y es que, por ejemplo, la pregunta iba en el sentido de que ahorita que está el tema de de los lobbies gays, ¿no? Los atentados LGBTB y el aborto, todo eso. Uno como católico, pues está obviamente totalmente en contra del aborto y sabemos que estamos en contra de de la ideología de género como tal, ¿no? Que queda siempre claro que uno no odia a las personas, pues, uno odia el pecado. Todo lo que sea en contra de la doctrina, en contra de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos que repudiar. Eso es ser cristiano, eso es ser católico. Y si una persona hace algo que va en contra de Cristo, se le tiene que reprender. No se odia a la persona, se odia la acción. Eso queda claro. Para que luego no salgan con que homofóbicos y cuánta cosa ridícula, ¿no? Ok, entonces toco el tema porque está de moda. Y obviamente la tendencia es obvia, pues obviamente es apoyar los grupos pro vida, los grupos católicos en general, se ven vapuleados en los medios. Los grupos pro aborto, que te dice cualquiera que son financiados por fuerzas internacionales, esas cosas, ¿no? Que si les rascamos tantito, ustedes deben saber, algo vamos a encontrar. Esos medios, ¿cómo? O sea, los medios están ayudando a esos movimientos, no los están ayudando. ¿Cómo está la lucha ahí? El Jera sabe. No, hay una clara y es marcada tendencia y no necesita ser muy analista de fondo para darte cuenta de que pues la agenda mediática va muy acorde, ¿no? A la agenda liberal, por así decirlo. Sí. Pero aquí entra una cuestión que están escudados en la cuestión que son los derechos humanos, ¿no? Ellos aseguran que hacer eso es su derecho, como cualquier ser humano, y en eso se escudan, y entonces ir en contra de esa visión que ellos tienen, muchas veces te pone a la sociedad en contra tuya. Entonces no es tanto como quizá pensar, es que la línea editorial de fulanito medio es totalmente liberal, aunque sí hay, ¿no? Por los dos lados, pero realmente muchos, yo creo que ni siquiera se arriesgan a ir en contra de esa línea por el temor a esta crítica social, sobre todo ahora con redes sociales que es muy marcada. El bullying. El bullying, el Twitter, el encendido, Ajá. el funar medios, funar reporteros, funar periodistas, funar líder de opinión, youtuber, es lo que está ahorita de moda. Entonces sí hay una clara tendencia y sí hay periodistas, reporteros, e incluso pues medios de comunicación totalmente a favor, pero también creo yo que hay unos que por este temor mejor siguen la corriente, ¿no? En vez de defender quizá algún pensamiento propio, ¿no? Así de plano.
O sea, Sí, se oye bien Sí, triste, pues sí, acá. es una realidad. Como te digo, es una realidad y no ocupas, como te digo, ver un analista de fondo, sino nomás leer la cantidad de notas, ¿no? que salen y cómo si se aprueba una ley a favor del matrimonio igualitario, pues todos lo aplauden, pero si no se aprueba, pues todos lo critican. Entonces muchos medios se Ahora, van. hay un aspecto ahí, a lo mejor que para redondear un poco la idea de Gerardo, que me parece muy, muy completa. Ujú. Hay algo que se llama la agenda mediática, o los gringos le dicen la agenda setting, o que Ujú. no es otra cosa más que lo que te van marcando las diferentes fuentes de información o los diferentes hechos que se van dando en una comunidad. Y la realidad es que estos grupos o grupos que están a favor de luchas como el aborto o de luchas como, bueno, todo lo que sea Sí. de este tipo, eh, son muy hábiles para manejar una agenda mediática y colocar mensajes muy fáciles de tomar por los medios. Y vámonos desde arriba, mira. Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene diferentes políticas o lineamientos que son muy acordes a la ideología de género. Ujú. Y es una organización con presencia internacional, ¿no? Tiene todos los micrófonos y cámaras abiertos del mundo. Y esta misma organización pues también tiene influencia en organizaciones de derechos humanos, tiene influencia en gobiernos, hablo gobiernos a nivel nación, a nivel entidades y a nivel municipios incluso. Instituciones de salud pública. Es decir, hay muchas fuentes oficiales de información que están, pues sí, pudiera decirse, alineadas, ¿no? Que están ¿no? alineadas en ese mismo sentido de una agenda tal vez marcada por la ideología de género, ¿no? Y pues como medios de comunicación o como reporteros a lo mejor sin saber mucho, sin investigarle mucho más o sin buscar a lo mejor una contraparte a lo que haga contrapeso a esa información, pues retomas las declaraciones de quien te las da, ¿no? Que es un secretario de salud, que es un presidente de una organización de derechos humanos, que es un representante de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la agenda de estas instituciones está muy bien definida y muy bien marcada y muy bien articulada para que los medios compren esa información. O bueno, estén ahí para replicar esa información y bajársela a la sociedad, que al final de cuentas termina siendo más que nada un adoctrinamiento, ¿no? Cuando tú ves que todo está bien alineado, que toda esa agenda está muy bien alineada, penetrando constantemente en el pensamiento de una sociedad, pudiera decirse incluso que es un adoctrinamiento. Totalmente, ¿no? Que es lo que nos dice. ¿Cuál sería el ideal, ya pensando como reportero, como periodista? Tendría que ser presentarle a la sociedad. Estas son las dos versiones de lo que está pasando. Estos defienden esto por esto, estos defienden esto por esto. Te lo presento, tú lees las dos posturas y al final toma tu decisión. Un equilibrio, pues. Un equilibrio en la información. Al final de cuentas, por eso es lo que decía de la agenda. Como van dominando, como todas estas instituciones públicas van dominando, se pierde ese equilibrio y ahí es donde ocurre que quedan de avanzada en la agenda y se minimiza o pudiera dar esa percepción de que no están cubriendo lo que dicen los otros, la contraparte, ¿no? Okay. Entonces, es una bolita de nieve entre intereses, entre dinero, entre lo que vende, entre la agenda y se va haciendo grande. Sí. Y ustedes como periodistas, pues, ustedes tienen límites, obviamente, ¿no? ¿Qué recomiendan para los católicos que necesitan saber, que sabemos que está mal lo que la agenda nos vende, pero necesitamos, por ejemplo, vino hace poquito este señor Agustín Laje, ¿no? Que aunque él no habla desde el punto de vista católico, se declara católico y pues sus ideas son correctas. La otra semana viene este muchacho Pablo Muñoz, creo que también es muy popular ahorita. Todos hablando de ideas que son, si no hablan desde su postura como católicos, hablan de una postura correcta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer un católico?
para informarse bien? Pues, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde le busca? Pues primero que nada debe de conocer las dos caras de la moneda. Pues no puedes hablar, digamos, en contra del aborto si no conoces cuáles son los argumentos que ellos están esgrimiendo, entender cuál es lo que ellos están proponiendo para luego tú hacer una contrapropuesta o algo real. Y pues para conocer las dos cosas, pues debes estar informado. Informado tienes que leer mucho, leer medios de comunicación, como te digo, de todas las posturas habidas, leer libros, escuchar este tipo de conferencias, de pláticas, para que ya con la información suficiente ya puedas defender tu postura con, digamos, fuerza y firmeza, pues que Con no, los pelos de que, la no burra te, en la mano. que no te hagan tambalear a la primer plática con tu camarada en la banqueta. Pues. Ándale, sí. Sí, es que creo que se comete un error de salida al momento de decir, estoy viendo Facebook, ya estoy enterado. O estoy viendo Twitter, ya estoy enterado. O leí X medio nacional, ya estoy enterado. O sea, no. No. Creer o tener esa idea de que por el hecho de estar leyendo las redes sociales ya vas a estar informado o enterado, sería un error fatal, ¿no? Que muchos Anteriormente, alguien para decir, ahorita lo dice Gerardo, alguien para decir conozco del tema, es porque ya había recorrido no sé cuántos libros de tantos autores y ya había leído revistas de investigación y ahorita con internet tanto que podemos revisar y ver. Y pues ahí es donde están todas estas fuentes de información y tan fácil y sencillo como ir y preguntarle a los expertos. O sea, digamos que es una cuestión de básica, ¿no? O sea, si quieres saber de un problema social, pues ve y pregúntale a quien sabe de cuestiones sociales, ¿no? O sea, por ahí pudiera ir, no quedarse solo con lo que dicen los medios, porque recuerden lo que ahorita decíamos, pues hay intereses, hay una agenda, y no todo te lo dan los medios. Una crítica que yo hacía al Twitter, por ejemplo, no hay mucho movimiento pro vida y todo, y ponen citas, ¿no? Hasta de la Biblia. Y no te dicen quién dijo la cita, pues dices tú, no, pues, o sea, te pierdes toda credibilidad y nomás pasas como alguien que quiere decir algo interesante, pero honor a quien no lo merece. Por lo menos leí este autor y esta cita saca de él, ¿no? Que es un detallito también, ¿no? Y eso pasa porque nos hemos vuelto muy de que queremos la información al instante. Hay que recordar que la información antes del Twitter era buscar, irte a la biblioteca, agarrar los ficheros. O sea, se nos ha olvidado esa parte que tenía que ver con un proceso de aprendizaje profundo de las cosas. Entonces, pues ahí está el consejo de los que están en los medios, ¿no? De los que eso viven o sobreviven, no sabemos. Hay que educarse, ¿no? Hay que buscar. Facebook no es la fuente de conocimiento, Facebook es entretenimiento y a veces no muy bueno, ¿no? Que hay mucha gente que hace buenas cosas, pero no es educación propiamente. ¿Qué consejo le dan al joven que quiere ser periodista? No le digan que no lo haga porque he escuchado que dicen eso. Están a tiempo. Hay muchos jóvenes, sabemos que es un mundo muy particular, pero pues si tú eres católico, tienes valores católicos y quieres entrarle a ese mundo, ¿qué le aconsejas? Primero que nada, que esté realmente seguro que eso quiere. Porque empezar en el periodismo, y digo empezar en esto de la reporteada, es enfrentarse a cuestiones muy adversas, jefes, horarios muy gachos, una paga que no te alcanza para vivir, horarios horribles, empezar a las 7, 8 de la mañana y salir hasta quién sabe qué horas. Por eso digo yo que lo primero y lo he dicho en pláticas que he dado ahí en la Universidad de Sonora, que primero estén seguros que esto quieren. Ya cuando estén seguros que esto quieren, empiecen desde ya. Yo me tardé mucho en empezar, porque ya empecé casi a la última de la carrera. Y la experiencia que hubiera ganado de haber empezado desde el principio hubiera sido invaluable. Pero por flojera o por indeciso, pues tardé. Entonces, es esas dos cosas. Estar seguro que quieres hacer esto, dedicarte a esto, empieza desde ya
y no te detengas, va a haber días buenos, días malos, Sí. días donde salga. Pero todos van a ser diferentes, eso sí es una seguridad. Esos van a ser diferentes y es muy divertido, la verdad. Sí. Es muy divertido dedicarte a la reporteada, al periodismo. Los colegas son súper divertidos todos los días. Notado que es muy unido el gremio, ¿no? Sí. Y aparte, lo que puedes lograr haciendo buen periodismo también es algo importante porque realmente puedes ayudar a personas que están necesitadas y que de otra forma quizá la gente o la sociedad no conociera su situación y tú puedes transmitir eso y que la gente se vuelque a ayudarlos. Entonces, realmente es mucho lo que se puede lograr a través del periodismo si se hace bien, obviamente. Y pues mi recomendación es que primero se aseguren que quieren y segundo que empiecen desde ya. Hay muchos medios, muchas plataformas. Cuando llegues a cualquier medio como practicante te van a agarrar, créeme. Mano de obra gratis, cualquiera lo quiere. En todas partes. Entonces, esa experiencia que vas haciéndote y al final esto te va a dejar porque conforme decía el Rigo, conforme vas trabajando y generas credibilidad y se ve que tu trabajo es de calidad, pues solito se vende. Se va dando, ¿no? Como en Sí, todas partes. es una profesión que tiene mucho que ver con la vocación. Si tienes, como creo que todas pueden ser así, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Si tienes la vocación, pues va a fluir. Incluso el padre Villegas decía, el oficio del periodismo, el padre Villegas, que es el fundador de las instituciones Quino y de la escuela de periodismo de aquí de Hermosillo, decía, este no es una profesión de vocación, sino es un apostolado, decía. Entonces sí tiene algo de sentido cuando ves toda esa parte, ¿no? O sea, hay mucho sacrificio, sí, hay mucho sacrificio, pero también mucha satisfacción. Y sobre todo eso de poder ayudar, de ser el conducto de ayuda social, es muy, muy satisfactorio y si quieren algo así, que les llene el alma, ahí hay. Que les llene el alma, eso es una declaración muy profunda, muy buena. Pues qué bueno, o sea, me da mucho gusto que ustedes pues se sienten así con su profesión. Mi papá, que en paz descanse, pues no era periodista, pero era muy amigo de los periodistas. Pero escribía con mucho. ellos, escribía mucho, estaba mucho, mucho sí. Y ahí me di cuenta que son compas los periodistas. Bueno, pues el mensaje final es nada más agradecerles por su tiempo. Recalco, porque en otros podcasts también lo hemos mencionado, pues la preparación para el cristiano es fundamental, más en estos tiempos. No estamos tan... Antes no había acceso a la información, ahora hay acceso de más y tienes que saber discernir qué sí y qué no, ¿no? El periodismo, pues, es una profesión que ya lo dejan ustedes muy interesante, muy bonita y en el alma. Entonces, les agradezco mucho, que Dios los bendiga mucho en sus tareas. Estábamos discutiendo ahorita antes de empezar que el santo patrono de los periodistas, decimos que es San Francisco de Sales y se dice que es él porque mucho de su conversión de cristianos la hizo escribiendo un folletito que repartía casa por casa y incansable su tarea de repartir la religión cristiana católica en contra de los protestantes a puro pulso, porque no hayan invento. Entonces, imagínense, si él logró hacer tanto escribiendo hojitas y dejándolas afuera de las casas, ¿qué no podemos alcanzar nosotros con todo esto que Dios nos da, ¿no? ¿Algún comentario final? ¿Algo que quieran? No, yo creo que estamos bien. Bastante completo, muy interesante. Yo no sabía por dónde iba a agarrar esta mesa. Sí, resultó algo bastante interesante. Ese es el punto. No, pues agradecerte la invitación, reconocer esta labor que están haciendo a través de estas plataformas digitales que ahora nos permiten pues difundir mayor el mensaje y que se animaran a hacerlo, porque no cualquiera se anima a dar ese paso y pues aquí estamos a la orden cuando gusten. No, pues muchas gracias a todos, gracias a todos por vernos donde quiera que estén. Ya saben, nosotros siempre tenemos la última palabra. Pregunta al Padre. Buenas tardes.